Es grave que una persona que ha sido nombrada presidente de la República, un sector le diga inepto, incapaz, analfabeto, cholo, serrano, o sea, que no acepten que alguien diferente de la costa haya sido presidente. Vamos a conversar ahora con Yehude Simons, exministro, excongresista y dirigente de Juntos por el Perú. Yehude, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Agradezco la invitación y que esa parte final de tu intervención en este momento, diciendo esa no es el mundo andino, sino es Lima, y que la gente se está muriendo de hambre, prácticamente creció la pobreza, nos obliga a algo, Nicolás. Yo he seguido todos tus programas, he escuchado, y creo que es el momento de ser no solamente inteligentes, sino patriotas y sumar esfuerzos. No podemos seguir en lo mismo. El gobierno recién empieza, puede tener o tiene algunos errores de repente en el nombramiento de algunas personas, y eso no lo voy a discutir, pero creo que hoy día la voz es, oiga, paremos un poco, nos vamos a un enfrentamiento, nos vamos, no sé si a una guerra civil, pero estamos con grupos antagónicos, un Perú dividido antagónicamente, lo cual tú tienes formación política, eres un intelectual y sabes lo que eso significa. Es grave que una persona que ha sido nombrada presidente de la República, un sector le diga inepto, incapaz, analfabeto, cholo, serrano, o sea, que no acepten que alguien diferente de la costa haya sido presidente. Es evidente que tenemos que respetar al presidente Castillo, Pedro Castillo, y que él tenga que dar ya en este momento la cara, un mensaje al país, porque estamos llegando a una situación complicada, y lo reitero, de antagonismo. Creo que el otro sector tiene que parar la mano. No puede decir hay que vacar al presidente. Si hay errores, se tienen que corregir. Eso es lo humano y lo sabio. Pero no podemos enfrentar peruanos con peruanos. O sea, había siempre un racismo de la costa, no toda la costa, no todos los peruanos, un sector de poder contra los andinos, pensando que son los más ineficientes, que no son gente que piensa y que solamente debe vivir en el campo y en esta situación. Y ahora la cosa se está colocando una respuesta casi similar, que todos piensan que los blancos, etcétera, etcétera, son pitucos y son antidemócratas o son solamente enemigos del ANTI. Ese Perú ya pasó. Hoy día no puede haber racismo, ni del blanco, ni del cholo, ni del andino. Y eso es lo que nos está matando. Y encima se está permitiendo esos calificativos a través de las redes, diciendo que el presidente es terrorista, el otro es terrorista. Todos son terroristas, Nicolás. Esto es peligrosísimo. Necesitamos apagar incendios. Tu voz se escucha. Necesitamos un periodismo que sea más respetuoso, por Dios, que no nos divida por ideología. Claro, el problema es que el camino de regreso de esta confrontación a la que hemos llegado, en que se ha dividido a los peruanos entre si estabas con Keiko eras peruano, si no estabas con Keiko eras enemigo del Perú, ¿no? O tenías derecho a usar la camiseta, no tenías, o sea, se ha llegado a ese extremo de que aquello que nos unía, que es la camiseta, termine siendo patrimonio solo de una parte, ¿no? O derecho de una parte, pero ocurre, y Yehude, que el mensaje del profesor Castillo tiene que ser claro también, ¿no? O sea, él dice, Cerrón no va a ser ni portero en mi gobierno, y el señor Cerrón se anda paseando, dicen, por el salud, viendo a quién va a nombrar, como si fuera una atribución suya, ¿no? O se pavonea diciendo que él está participando directamente en las decisiones, o se apareció en el proceso de las transferencias, ¿no? De gobierno, en las comisiones de transferencia. ¿Qué tenía que hacer él ahí si el profesor Castillo había dicho que él no iba a tener ninguna participación? Y el problema es que el tipo de participación que está teniendo con la promoción de algunas personas ligadas a él, simplemente, por decirlo menos, no es lo más recomendable, ¿no?
Es decir, no son precisamente la gente más calificada. Sí, es cierto, y tengo la esperanza que Vladimir Cerrón es un político de hoy día, y es un político con formación, es un tipo pensante, es médico. Y estoy seguro de que él va a parar y evaluar exactamente lo que está pasando. Yo no creo que tengan que pelearse con el profesor o con el presidente de la República, con el presidente de la República, Pedro Castillo. Como responsable del partido, yo creo que sí pueden dialogar, pueden conversar, puede aconsejar, y el presidente Castillo tiene que tomar sus decisiones. Creo que Cerrón, estoy convencido de que estará evaluando esta situación. Creo que él ama al Perú y estoy seguro que querrá que su partido y que entienda de que el presidente de la República va más allá de nuestros partidos, ¿no? Hay que ver durante todos los gobiernos cómo se nombra gente, no solamente del partido, sino gente independiente. Y estoy seguro que él va a tener su descanso de algunos minutos, algunas horas, e interpretar lo que está pasando en el Perú, como buen marxista que es. El marxista interpreta la realidad y ve cómo la transforma. Pero ¿qué es lo que tú piensas que debería hacer Vladimir Cerrón por su propia voluntad, por decirlo de una manera simbólica, dar un paso al costado y no pretender entrometerse ni intervenir en las decisiones que tengan que ver con la constitución del gobierno y con las acciones de gobierno? Bueno, yo no sé si apartado, porque tampoco corresponde estar apartado el partido que ganó, pero sí con mucha inteligencia y con mucha cautela, y que el presidente decida y que se aperture, como tú bien lo decías, con no solamente gente de su partido, que tiene que tener gente capaz, la tiene seguramente, sino con otra gente que, si bien es cierto, no tiene militancia partidaria, sin embargo ayudaría al país. Si tú ves, y creo que lo has comentado, Nicolás, la calidad de ministros que tenemos, como Pedro Franque, por ejemplo, como Juan Raúl Cadillo, que está considerado entre los mejores maestros del mundo, como el propio Héctor Béjar, que tiene toda una historia y la están malinterpretando y están haciendo todo lo posible para cancelarlo a Héctor Béjar después de lo que él significa, como no solamente como catedrático, sino su voz que tranquiliza en nuestras relaciones internacionales y otras cosas, como Héctor Ceballos, que está haciendo un trabajo en salud. Hay que tenerse un segundo con Héctor Béjar, ¿no? Aníbal Torres. Porque escúchame, se está tratando de... O sea, se está recordando la historia de Héctor Béjar como militante del ELN, ¿no es cierto?, con el poeta Javier Heró, y luego en el movimiento izquierda revolucionario con Luis de la Puente Uceda, y los incidentes, ¿no es cierto?, que terminaron con la muerte de miembros de la familia Carrillo. No se está contando la historia completa de lo que ocurrió ahí, de las circunstancias que rodearon ese acto, por los que además pagaron prisión y luego fueron amnistiados, y que son hechos que pasaron en los años 60, antes de la reforma agraria del gobierno del general Velasco. Es decir, pero lo que ha sido notable ha sido su discurso el día que asumió, que se presentó por primera vez a la Cancillería, que es un discurso de apertura, que ofrece una como renovación y a la vez recuperación del papel de la Cancillería peruana como un instrumento de diálogo, de concertación, de ayuda a los otros países a resolver sus problemas y no ser parte de ello, ¿no? Así es. Eso ha llamado la atención, por lo que sea, los propios diplomáticos, que esperaban un discurso así ultraizquierdista, y no fue lo que escucharon, ¿no? Así es. Y somos un poco hipócritas, ¿no? Cuando hablábamos de el presidente Mujica, lo ponemos en el cielo y decimos hay que aprender de él, de un lado y otro lado. Y no queremos aceptar a un Héctor Béjar, que es catedrático de la Católica, catedrático de San Marcos, que tiene un buen discurso, que está tratando de atraer a todos, no solamente a la gente izquierda, sino a otros sectores también, y que da un mensaje de unidad de América. Pero hay una cosa que tiene que entender la población. El profesor Castillo, el presidente de la República, sabe que tiene un Congreso adverso, y sabe perfectamente que si hay una ley que pueda afectar al país, o una ley que no la quiere el Congreso, simplemente la corta. Por eso es que tenemos que sumar un esfuerzo, aprender la lección
lo que pasó con PPK, lo que pasó con Vizcarra, etcétera, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto que el Congreso de la República entienda de que debe hacer su papel sin enfrentamientos personales, ¿no es cierto?, o ideológicos, sino buscando el tema del país. El país es más importante que Cerrón, que Simón, que tú, que todos. El país está encima de cualquier problema ideológico. Que pueda haber ideología, sí, pero esa ideología tiene que ponerse al servicio del país, ¿no? Romper con esa pobreza que tenemos y respetar a las personas y no estar en temas racistas, que es lo que más daño hace. Yo quería hacer un saludo a las Fuerzas Armadas, las que han salido, los jefes que han salido, y darles la bienvenida a los nuevos, porque creo que han entendido bien su función y han sido baluartes para la defensa de este proceso electoral, y son baluartes hoy en día para la democracia. Ha habido gente retirada de las Fuerzas Armadas que le han dicho cobarde, cómo permiten que Bellido, cómo permiten que Castillo sea presidente de la República. Han llamado al golpe. Eso, por ejemplo, es un insulto al pueblo peruano. Decirle que hay que sacarlo a Castillo, no hay que permitir que el terrorismo ingrese, cosas tan absurdas que han creado un terror en la población. El discurso del presidente Castillo el 28 de julio, puede que haya algunas cosas muy difíciles de cumplir, pero es evidente que en lo principal, que fue su compromiso principal en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de agricultura. Acaban de nombrar a Segarra como asesor y es un hombre que conoce mucho el tema de agricultura, el tema de regionalización y el tema de la Constitución, modificarla o cambiarla, son temas muy importantes y que hay que ver cómo se van a cumplir las cosas. Pero de ahí a decir que el tipo es terrorista, el presidente Castillo dijo, tengo hijos. Y yo te digo, yo también tengo hijos y también me ha pasado lo mismo, por eso que lo entiendo. ¿Tú estuviste cuántos años preso? ¿Cuántos años estuviste preso, Yehude? ¿8 en total? 9, casi 9. Casi 9 años. 9, sí, casi 9. Y encima no solamente yo, había cientos de campesinos y por eso que siempre tengo el recuerdo de Silva Santisteban, defensor del pueblo, de Hubert Lancier, que es un maestro, que fue un maestro de la dignidad y la defensa de los inocentes, e incluso el ministro de Justicia del expresidente Fujimori, ¿no? El doctor Quispe, que hicieron un esfuerzo para diferenciar a los verdaderos militantes, tanto el Sendero como el MRTA, que reconocieron su militancia, de campesinos, de obreros, de jóvenes inocentes, e incluso de lo que habla, pero pasaron 9 años. Entonces, cuando yo escucho que dicen este es terrorista, me parece una ofensa tan grave, porque no le está haciendo daño a la persona solamente, sino a su familia. Claro, pero incluso, fíjate, crea desconfianza en la población. Yehude, ahora y el Poder Judicial que actúe. Claro, con el tema de Héctor Béjar se está pretendiendo su calificaciones o la pertinencia de su nombramiento como canciller por su papel en las guerrillas de los años 60. Y eso me hace recordar sobre lo que llamaba la atención. Fíjate tú, un general del ejército en situación de retiro, Wilson Barrantes, que se fajó contra Sendero Luminoso, y eso nadie lo puede discutir, y que dice que hay un capítulo que no hemos cerrado, que es el capítulo que viene después de haberle ganado a Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué vamos a hacer con la gente que fue parte de estas organizaciones? Y en particular con la gente que quiere cerrar ese capítulo de su vida, que se arrepiente de las cosas que pudieron hacer o el daño que pudieron hacer y que quieren ser parte de la sociedad. Y no tenemos una política frente a estas personas. No tenemos una estrategia frente a estas personas. Lo cual es grave. Mira, yo conozco, porque viví 9 años en prisión, a muchísimos de ellos, bueno, los inocentes que están en su derecho, pero que lo siguen manchando, no le permiten o no han querido permitirle que trabajen, que hagan nada, lo tienen como apestado de la sociedad en lugar de ganarlos, ¿no es cierto? Y conozco a gente que ha militado y sigue militando o ha militado en Sendero y cree en Sendero
pero que no están en un proceso de guerra, ni están en un proceso de entrar al mundo de la democracia, y tenemos que aceptarlo porque si bien es cierto, hay heridas que no cierran, sin embargo, he ahí el papel del Estado para poder hacer los esfuerzos de una reconciliación. Si hemos tenido guerra con Chile, mataron a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras mujeres las violaron, saquearon el país, y hemos entendido que tenemos que tener relaciones con Chile y tenemos muy buenas relaciones con ellos. Si Francia y Alemania han tenido una guerra, han participado en la guerra mundial como enemigos que desaparecieron prácticamente a millones de personas y llevan una relación civilizada e incluso hermanada, ¿por qué nosotros no podemos entender de que tenemos que ganar a todos para tener un país en democracia? Claro, y porque positivo. lo que tiene que además, marcar la diferencia, yo hacía hace tiempo ya, porque la verdad no me acuerdo a quién se lo escuché, pero me impactó mucho, que nosotros debíamos tener el puño de hierro contra los que quieran destruir nuestra democracia y la capacidad de los peruanos de resolver concertadamente nuestras diferencias y de respetarnos unos a otros, que para ellos hay que tener el puño, los que nos quieran imponer por la violencia cualquier cosa, pero por el otro lado hay que tener la mano extendida, ¿no? También para los, o sea, y cuando uno ve, tú acabas de citar el caso de Pepe Mujica hizo barbaridades cuando era miembro de los Tupamarus, porque los Tupamarus asaltaron bancos, secuestraron gente, mataron personas, cometieron atentados y fueron a la cárcel y hicieron un balance del sentido de sus existencias y de las cosas que habían hecho mal y construyeron una relación distinta con la sociedad al punto de llevarte a tener uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina, ¿no? Que entró con su Volkswagen y se fue con su Volkswagen, no se robó $1, que eso ya es notable, ¿no? Y incluso Nicolás Tabaré Vázquez, que fue médico, o Dilma Rousseff, un señor presidente de la República, un señor demócrata que no aceptó de ninguna manera la reelección, pero que fue de una u otra manera brazo legal, atendió a la guerrilla, etcétera, etcétera, y lo aman. Entonces, ¿por qué los peruanos no podemos tener capacidad? Si perdonamos a Chile, si Francia perdona a los alemanes, nosotros no podemos darle oportunidad de que esos jóvenes o esas personas adultas se hagan la vida normal como cualquier ciudadano, porque ya tienen hijos, ya pasó. Estamos hablando de los problemas que tenemos en el Brasil. Es un problema de narcotráfico y es un problema de gente que se salió o pertenece al sendero más radical y que tiene que ser combatido como corresponde. Pero todos aquellos que están ya ingresando a la sociedad, todos aquellos que han sufrido carcelería de 20, 30 años, tienen derecho a reivindicar sus vidas, ¿no? Y el Estado tiene la obligación de poder ayudar a las familias que han tenido pues los problemas de gente asesinada o gente que ha muerto en esta incruenta guerra o el terrorismo que existió en aquella época. Pero no podemos vivir del pasado. Tenemos miles y miles de nuevos ciudadanos. Tenemos que entender de que el Ande es parte del país. O sea, la cara no nos da la calidad ni del andino, ni del blanco, ni nada. La cara no es nada. Es la conducta, es el amor a la patria, es la capacidad de conversar, de dialogar. Por eso la gran pena que yo tengo es que no exista el padre Lancier. Deberíamos existir cientos de Lancier. El papel de las Fuerzas Armadas, como te digo, hasta el momento, exitosa, inteligente, no quieren ser mañana o pasado mañana metidos en el Poder Judicial por golpe de Estado. Exitosa. Y el papel de la Iglesia, tan importante con el obispo, ¿no? Mandando mensajes de unidad, creo que son los dos actores más importantes que tenemos en este momento y que tienen que ayudar. Y ahí, yo te digo, y el papel de la prensa, ¿por qué no ayuda a la prensa? La prensa se ha portado muy mal, Nicolás. Ha dividido más a los peruanos. ¿Por qué la prensa no ayuda a poner puentes en lugar de estar insultando, calificando terroristas? Si el señor Bellido tiene un problema, será el Poder Judicial que decida si es justo o es injusto lo que están diciendo. ¿Para qué tenemos un Poder Judicial?
No se puede. Yehude, No se puede. yo no quisiera terminar porque tenemos lamentablemente que ir terminando. ¿Cuál es tu situación judicial en este momento? Tú eres parte de la investigación del caso Odebrecht. Tú reiteras tu inocencia. ¿Qué es lo que tú tienes que decir sobre los cargos que se te imputan? No, mira, ¿sabes qué? Ya tuve un problema por un programa que tuvimos y que dije lo que pensaba, así que no tengo ninguna posibilidad de decir absolutamente nada. Yo voy a seguir en el proceso que se dé. Tengo la fe de que se encontrará la verdad, confío en el Poder Judicial y punto. ¿Ya? Pero sí tengo la conciencia y la libertad para poder expresar.